Guerra en el Triángulo de los Dinosaurios. Basado en Gigantes, la guerra de los dinosaurios en la Patagonia, de Miguel Prens. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Si estás aquí, seguramente te encantan los animales extintos. Y si te encantan en serio, seguramente habrás oído hablar de la llamada Guerra de los Huesos, una encarnizada competencia entre aficionados a los fósiles que tuvo lugar a finales del siglo XIX en el lejano oeste de los Estados Unidos de Norteamérica. El conflicto, protagonizado por los aristócratas Othniel Charles Marsh y Edward Drinker Cope, dio lugar a todo tipo de historias que rozan la leyenda en medio de descubrimientos fraudulentos de nuevas especies, sobornos y una deslealtad desvergonzada entre los contrincantes. Pero, ¿sabías que en la Argentina también hubo una guerra de los huesos? Sí, y no tiene nada que envidiarle a la de un siglo antes en el país del norte. No te pierdas esta historia ocurrida a principios de los 90, en pleno auge de la dinomanía impulsada por el estreno de Jurassic Park, la película de Steven Spielberg que cambió para siempre la forma en que el gran público veía a los reptiles prehistóricos. Todo sucedió en la provincia de Neuquén, al noroeste de la Patagonia, donde los pueblos del Chocón, Plaza Huincul y el centro paleontológico Lago Barreales conforman un área conocida como el Triángulo de los Dinosaurios. El periodista Miguel Prens viajó hasta allá y entrevistó a los protagonistas de una lucha mediática en la que autoridades municipales, directores de museos y paleontólogos harían lo que fuera para adjudicarse los descubrimientos más espectaculares. Si no viste aún nuestro video homenaje al recientemente fallecido Rubén Carolini, te recomiendo hacerlo y después volver. Encontrarás el link en la descripción de este video. Si ya lo viste, recordarás que una mañana nuestro querido cordobés salió a buscar huesos por el desierto. Se había vuelto aficionado a la paleontología, tras muchos años viviendo en una de las regiones más ricas en yacimientos fósiles del mundo. Lo que no te contamos en ese video fue la situación que atravesaba Villa El Chocón allá por 1993. Su economía dependía enteramente de la central hidroeléctrica Hidronor Sociedad del Estado. De hecho, El Chocón se fundó como un asentamiento temporal para que vivieran los trabajadores durante la construcción de la presa. Todos sus habitantes eran familiares de esta gente que decidieron quedarse una vez finalizadas las obras. ¿Qué pasó en 1993? Pues que un simpático señor llamado Carlos Saúl Menem era presidente de la República Argentina y tenía grandes planes para reactivar la economía del país, que aún no se recuperaba de una larga seguidilla de graves crisis económicas. Entre otras medidas, decidió privatizar empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y otras, entre ellas Hidronor. La ola de despidos no se hizo esperar. En el Chocón, la desocupación era casi total. Familias enteras abandonaron la villa y los que se quedaron se estaban hundiendo en la desesperanza, cuando don Carolini dio en el campo con un hueso muy, muy grande. Más de un científico se enfureció al oír que el nuevo rey de los lagartos terribles había sido descubierto por un aficionado. Un mecánico local que salió a pasear en buggy y se topó de pura suerte con una nueva especie que marcaría un hito en la historia de la paleontología. Para mayor estupor del público, el paper, escrito por Leonardo Salgado y Rodolfo Coria, confirmando que el nuevo carnívoro del sur argentino superaba en tamaño al Tyrannosaurus Rex, fue aceptado por la comunidad científica internacional en 1995, cuando en los Estados Unidos se conmemoraban los 90 años del hallazgo del protagonista de la franquicia jurásica. Venían colectivos llenos de gente a verlo, recordaba Rubén. Los de Discovery Channel vinieron como 3 veces. Nadie más que él se daba cuenta de que esos fósiles podían salvar al Chocón. Aunque, entrevistado también por Miguel Prens, José Luis Mazzone, intendente entre 1995 y 2007, afirmó que fue él quien vio en el esqueleto una potencial atracción turística. Y de Rubén Carolini dijo que estaba cuando encontró los huesos, y que al principio no tenía ni la menor idea de lo que había descubierto. A esta última afirmación adhirió Rodolfo Coria, quien junto con Leonardo Salgado y Jorge Calvo había sido enviado por la Universidad Nacional del Comahue a realizar la excavación.
Respecto a esto, Rubén Carolini afirmó que Coria envidiaba su fama. Le molestaba que los periodistas prefirieran entrevistar al mecánico en vez de a los paleontólogos. A tal punto creció su rencor, según Rubén, claro está, que en connivencia con el entonces intendente de Plaza Huincul fraguó un plan para enriquecerse a expensas de su hallazgo. Se llevó al Museo Carmen Funes de dicha localidad el cráneo del Giga con la excusa de estudiarlo en detalle para escribir un informe y publicarlo, pero en realidad lo llevaron ilegalmente a los Estados Unidos, donde un estadounidense creó un molde de la cabeza para hacer réplicas y venderlas a precios exorbitantes a los museos de aquel país. Transcurridos varios meses sin recibir noticias del cráneo, Carolini y Mazzone se impacientaron y pidieron a Coria que lo devolvieran. Entonces, estalló la guerra. Un fuerte intercambio de calumnias se hizo eco en los medios de comunicación neuquinos. Frente a las acusaciones de Carolini de robar el patrimonio del Museo Ernesto Bachmann de El Chocón, Coria alegaba que necesitaba tiempo para completar el trabajo que lo consagraría internacionalmente. Y en detrimento de su acusador, decía que Rubén lo único que hizo fue avisar a las autoridades que encontró un hueso en el desierto, si acaso había sido él. Pues entre sus detractores circulaba el rumor de que en realidad la puestera de una estancia cercana dio con el Giga y Carolini se adjudicó el hallazgo aprovechando que la mujer era analfabeta y no tenía forma de comunicar lo que encontró. Carolini retrucó que Coria no era realmente paleontólogo, sino profesor, porque nunca hizo el doctorado, y se dio a la tarea de que la municipalidad lo declarase persona no grata, propósito que logró en 1998, un año después de que el cráneo fuera finalmente devuelto en circunstancias muy divertidas que ya contamos en el video homenaje a Rubén. Como también te contamos que años más tarde, el intendente Mazzone retiró la réplica del animal sin pedirle permiso y el todavía director del Museo Bachmann se encadenó al sitio del que había sido quitada hasta que la repusieron, tras lo cual lo desafió a un duelo con pistolas al amanecer, hecho que Mazzone desmintió categóricamente en su entrevista con Prenz. Mazzone se c***ó todo y no se animó ni a decirme que no, decía Rubén, porque lo iba a hacer. La versión del ex intendente dice que el duelo solo fue un mito urbano, un cuento de Carolini que se encadenó en el museo porque quería plata para comprarse un auto y lo acusó a él de vender la réplica a Hungría, cuando en realidad la había enviado a Buenos Aires para una muestra de ciencias. Al final le pagué y se desencadenó. Siempre fue un cordobés jodido. Pero Mazzone se las traía también contra Coria, a quien acusó abiertamente no solo de vender réplicas del cráneo del Giganotosaurus en los Estados Unidos, sino de adulterar, junto al famosísimo José Bonaparte, el informe que el descubridor y sus colaboradores hicieron del Argentinosaurus huinculensis. Según Mazzone, como el Giga era ahora la atracción principal del turismo paleontológico, al Museo de Plaza Huincul no iba ni el loro, y para atraer nuevamente al público ávido de novedades, los paleontólogos a cargo tergiversaron los datos para hacer al animal más grande de lo que realmente era. El argentinosaurio es una mentira de Coria, dijo sin inmutarse al periodista cuyo libro usamos para contarte esta historia. Respecto a Jorge Calvo, vértice restante del triángulo de los dinosaurios donde se desarrolla esta guerra de palabras, Mazzone dijo que le copió la idea que él tuvo con el Giga sin éxito en el lago Barriales con los no tan llamativos ejemplares hallados allí. Jorge Calvo alegó en su favor que él nunca recibió apoyo económico de los gobiernos provincial ni nacional, como sí tuvo el Museo Bachmann, y ya que le dieron el micrófono aprovechó para disparar contra uno de los pioneros de la paleontología argentina, a quien mencionamos hace un momento, don José Bonaparte, fallecido hace algunos años. Según Calvo, él fue uno de sus colaboradores en la excavación del Argentinosaurus, pero su nombre no figura en el informe porque a último momento Bonaparte lo cambió por Rodolfo Coria, que era su discípulo aunque en ese descubrimiento no había tenido parte. Y, como para desahogarse contra todos, lanzó una bomba contra Carolini al afirmar que él encontró en 1998 el segundo ejemplar de Giganotosaurus cuya cabeza es considerablemente más grande que la del que encontró Rubén en 1993. El mecánico cordobés jamás mencionó el hecho y no es de sorprender. Pero no fue Jorge Calvo, responsable del Centro Paleontológico Lago Barriales, el único que tuvo altercados con don José Bonaparte.
El amigo Mazzone, que nunca anda lejos, le dijo enfrente de otros colegas que él siempre desprestigió al Giganotosaurus, prefiriendo opinar que el Tyrannosaurus seguía siendo el más grande del mundo, por envidia. A lo que Bonaparte le respondió: Mazzone, no diga Y con la contundente frase de uno de los pioneros de la paleontología argentina, me despido. Espero que te haya gustado tanto como a mí la historia de esta guerra de los huesos versión sudamericana de la que no muchos hablan. Si querés saber más, te recomiendo leer el libro Gigantes, la guerra de los dinosaurios en la Patagonia, del periodista argentino Miguel Prens, a quien debemos el material que compartimos en este video. Estate atento al próximo y no lo olvides, la vida se abre camino. ¡Chao!